70 años de vida, y jamás pensé que mi propia hija me abandonaría en un asilo con una maleta vacía. Pero lo que Patricia no sabía era que yo había escondido un sobre en el bolsillo de mi abrigo viejo. Un sobre que cambiaría todo. Un sobre que revelaría la verdad que había mantenido oculta durante 50 años. Mi nombre es Esperanza, y esta es mi historia de cómo un aparente abandono se convirtió en la oportunidad más hermosa de mi vida. Una historia de secretos, redención y el descubrimiento de que nunca es demasiado tarde para encontrar nuestro verdadero propósito en este mundo. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Patricia cerraba la puerta del auto. «Mamá, será mejor así», me había dicho con voz quebrada, evitando mi mirada. 50 años criándola sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 5 años, y ahora ella me hacía lo mismo. La maleta azul que llevaba en mis manos temblorosas estaba prácticamente vacía. Solo 3 vestidos viejos, mis medicamentos para la presión arterial y una fotografía descolorida de Patricia de niña. «Esto es todo lo que valgo después de una vida entera de sacrificios», pensé mientras caminaba hacia la entrada del hogar San Rafael. El edificio era imponente y frío, con paredes blancas que parecían gritar soledad y abandono. Grandes ventanales mostraban rostros de ancianos que me observaban desde el interior, sus expresiones reflejando la misma resignación y desesperanza que yo sentía. Patricia ni siquiera bajó del auto para despedirse. Solo agitó la mano débilmente y se fue, dejándome plantada en la acera con mi maleta vacía y el corazón completamente destrozado. Doctor Morales, el director del asilo, me recibió con una sonrisa que intentaba ser consoladora, pero que no lograba ocultar la rutina mecánica de alguien que había presenciado esta escena cientos de veces. «Señora Esperanza Méndez, bienvenida a su nuevo hogar», dijo mientras revisaba unos papeles en un portapapeles. «Su nuevo hogar». Las palabras sonaron como una sentencia de muerte en vida. Pero mientras él hablaba sobre horarios de comidas, rutinas de medicamentos y actividades recreativas, yo acariciaba discretamente el sobre que había escondido en el bolsillo interno de mi abrigo marrón. El mismo abrigo que había usado durante los últimos 15 años. Ese sobre contenía el secreto más grande de mi vida, el secreto que había guardado durante medio siglo. La verdad sobre por qué el padre de Patricia realmente se fue de nuestras vidas. La verdad sobre el dinero que había estado ahorrando en secreto todos estos años, fingiendo pobreza para mantener a mi hija cerca de mí. La verdad que cambiaría completamente la percepción que Patricia tenía de su madre anciana e indefensa. Pero primero, tenía que sobrevivir a este lugar que olía a desinfectante, a comida recalentada y a sueños rotos. La habitación que me asignaron era pequeña y espartana, con 2 camas separadas por una cortina gastada de color beige. Las paredes estaban pintadas de un verde pálido que intentaba ser relajante, pero que solo conseguía ser deprimente. Mi compañero de cuarto aún no había llegado, así que me senté en la cama dura como una piedra y saqué el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta dirigida a Patricia, escrita con mi letra temblorosa pero decidida, junto con documentos bancarios que revelaban que no era la mujer pobre y dependiente que ella creía que era. Durante décadas había trabajado no solo como empleada doméstica durante el día, sino también cosiendo ropa por las noches, hasta que mis ojos se llenaban de lágrimas de cansancio. Cada peso, cada centavo que había ahorrado, lo había guardado religiosamente en una cuenta bancaria secreta, fingiendo necesidad económica para mantener a Patricia emocionalmente cerca de mí. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mis días, para pagar mi propia estadía en cualquier asilo de lujo, pero había fingido ser una carga para que mi hija se sintiera necesaria. Ahora entendía dolorosamente que mi plan había fracasado estrepitosamente. Patricia me había abandonado precisamente porque pensaba que era una carga financiera insostenible para su familia. Pero yo tenía un plan diferente,
uno que había estado forjando durante las últimas semanas, mientras veía cómo Patricia se angustiaba por los costos de mi cuidado. Usaría mi tiempo en este lugar olvidado por Dios para demostrarle que el amor verdadero no se compra con dependencia, sino que se construye con respeto mutuo y contribución al mundo. Esa primera noche, acostada en la cama extraña y escuchando los sonidos inquietantes del asilo, toses lejanas, pasos de enfermeras, el llanto silencioso de alguien que había perdido toda esperanza, acaricié el sobre una vez más. Ese sobre sería mi as bajo la manga, mi arma secreta para reconquistar no solo el amor de mi hija, sino también mi propia dignidad. Pero primero, tenía que encontrar la manera de sobrevivir en este lugar, y más importante aún, encontrar una forma de hacer una diferencia real en las vidas de las personas que, como yo, habían sido abandonadas por sus familias. La primera noche en el asilo fue la más larga y tortuosa de mis 70 años de vida. Acostada en esa cama extraña que olía a desinfectante y a décadas de tristeza, escuchaba los sonidos inquietantes de la noche, toses lejanas que parecían venir de pulmones cansados de vivir, pasos apresurados de enfermeras que corrían a atender emergencias, el llanto silencioso y desgarrador de alguien que, como yo, había perdido toda conexión con el mundo exterior. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Patricia alejándose en su auto y mi corazón se contraía de dolor. Acaricié nuevamente el sobre escondido en mi abrigo, que había colgado cuidadosamente en el pequeño armario metálico. Ese sobre era mi única conexión con la esperanza, mi única prueba de que no era la anciana inútil que todos creían que era. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando finalmente había logrado conciliar un sueño inquieto, la puerta se abrió lentamente con un crujido que me sobresaltó. Un hombre mayor, encorvado por el peso de los años y apoyándose pesadamente en un bastón de madera gastada, entró arrastrando una maleta que parecía aún más maltratada y desesperanzada que la mía. «Perdón por despertarla, señora», murmuró con voz ronca y quebrada. «Soy Roberto Sandoval, su nuevo compañero de cuarto». Su tristeza era tan palpable que podía sentirla llenando la gris de habitación, como si cargara con el peso de todas las decepciones del mundo en sus hombros caídos. Roberto se instaló en silencio sepulcral, moviéndose como un fantasma que ya había aceptado su destino. Noté que no desempacó absolutamente nada de su maleta. Esta quedó cerrada y abandonada junto a su cama, como si estuviera listo para irse en cualquier momento, como si mantuviera viva la esperanza de que alguien viniera a buscarlo y le dijera que todo había sido un terrible error. ¿También lo trajeron contra su voluntad?, le pregunté en voz baja, rompiendo el silencio pesado que nos envolvía. Él asintió lentamente, y en ese gesto simple vi reflejada toda mi propia angustia. Mi hijo me dijo que es lo mejor para todos, que su esposa necesita espacio en la casa para criar a los nietos, que ya no hay lugar para un viejo inútil como yo. Esas palabras me golpearon como puñaladas en el corazón, porque reconocí mi propia historia en la suya, mi propio dolor en sus ojos apagados. 2 ancianos abandonados por hijos que una vez juraron amarnos para siempre, que una vez nos dijeron que éramos lo más importante en sus vidas. Pero había una diferencia crucial entre Roberto y yo. Yo tenía un plan cuidadosamente elaborado, una estrategia para recuperar mi dignidad y mi lugar en el mundo, mientras que Roberto parecía haber perdido completamente toda esperanza de volver a ser relevante en la vida de alguien. Durante las siguientes horas, mientras el amanecer se acercaba lentamente, compartimos nuestras historias en susurros para no despertar a otros residentes. Roberto había sido ingeniero civil durante 40 años. Había construido casas hermosas y funcionales que se convirtieron en hogares donde familias enteras crearon recuerdos preciosos. Su esposa, María Elena, había muerto hace 2 años de cáncer, y desde entonces se había convertido en lo que su familia consideraba una carga insoportable. «Ya no sirvo para nada»,
me dijo con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Mis manos tiemblan demasiado para dibujar planos. Mi mente ya no es tan aguda como antes y solo soy un estorbo en la casa de mi hijo. Esa frase me partió el corazón en 1000 pedazos, porque vi en Roberto lo que yo podría convertirme si me rendía, si permitía que la desesperación me consumiera. Decidí en ese momento que no podía permitir que este hombre extraordinario se hundiera en la desesperación total. Tenía que encontrar una manera de devolverle la dignidad que había perdido, de recordarle que aún tenía valor en este mundo. Y quizás, en el proceso de ayudarlo a él, también encontraría la manera de recuperar la mía. Le conté sobre Patricia, sobre cómo había trabajado incansablemente día y noche para criarla después de que su padre se fuera, cuando ella tenía apenas 5 años. Le hablé sobre las noches sin dormir cuando ella estaba enferma, sobre los trabajos extra que tomaba para pagar sus estudios, sobre cómo había sacrificado mis propios sueños para asegurarme de que ella tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve. Omití cuidadosamente la parte del sobre y el dinero secreto. Esa información era demasiado valiosa y delicada para compartir aún, incluso con alguien que parecía tan desesperanzado como Roberto. Pero sí le hablé del dolor profundo de sentirse invisible después de una vida entera de sacrificios, de cómo nuestros hijos habían crecido y nos habían olvidado gradualmente, reemplazándonos con nuevas prioridades, nuevas responsabilidades, nuevas personas que consideraban más importantes que las que les habían dado la vida. ¿Sabe qué, Roberto?, le dije, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la pequeña ventana de nuestra habitación compartida. Puede que nuestros hijos nos hayan traído aquí para deshacerse de nosotros como si fuéramos muebles viejos, pero eso no significa que tengamos que desaparecer silenciosamente. Tenemos que demostrarles que aún valemos algo, que aún podemos hacer una diferencia en este mundo. Roberto me miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo, como si mis palabras fueran demasiado buenas para ser verdad. ¿Qué propone exactamente, señora Esperanza? Sonreí por primera vez en días, sintiendo una chispa de determinación encenderse en mi interior. Propongo que les recordemos quiénes somos realmente, Roberto. Propongo que demostremos que la edad no nos ha quitado nuestra capacidad de contribuir, de crear, de hacer que las cosas sucedan, y creo que tengo una idea de cómo empezar. Los días siguientes observé a Roberto con la atención de una investigadora estudiando un caso complejo. Durante el desayuno, que servían en un comedor grande y frío con mesas de plástico blanco, sus manos temblaban tanto que derramaba el café sobre el mantel desechable. Durante las actividades grupales que organizaban las enfermeras, sesiones de bingo aburridas, clases de manualidades infantiles o películas viejas que nadie quería ver, se quedaba siempre en un rincón apartado, observando a los demás residentes con una nostalgia profunda que me rompía el corazón. Era como contemplar a un artista magistral que había perdido su lienzo, a un músico virtuoso que había perdido su instrumento. Pero yo sabía, con la intuición que solo dan los años de experiencia en la vida, que debajo de esa tristeza abrumadora había un hombre extraordinario esperando ser redescubierto. Roberto tenía historias fascinantes sobre las casas que había construido, sobre las familias que habían encontrado refugio en sus diseños. Cuando hablaba de su trabajo pasado, sus ojos se iluminaban brevemente, como brasas que aún conservan calor bajo las cenizas frías. Una mañana soleada de martes, mientras paseábamos lentamente por el jardín descuidado del asilo, un espacio que había sido hermoso una vez, pero que ahora mostraba signos evidentes de abandono y falta de cuidado. Roberto se detuvo abruptamente frente a un pequeño banco de madera que estaba visiblemente deteriorado. «Este banco necesita reparación urgente», murmuró, acercándose para examinarlo con ojos de profesional experimentado. «La estructura principal está bien, es madera de roble sólida, pero las tablas del asiento están podridas por la humedad y los tornillos están oxidados. Es peligroso que alguien se siente aquí». Sus ojos se iluminaron por un momento mágico,
como si hubiera recordado algo fundamental sobre sí mismo que había estado dormido durante meses. Era la primera vez desde su llegada que lo veía mostrar verdadero interés en algo, la primera vez que su voz sonaba con autoridad y conocimiento en lugar de resignación y derrota. ¿Por qué no lo arregla usted?, le pregunté con genuina curiosidad, aunque ya intuía cuál sería su respuesta. Roberto negó con la cabeza tristemente, volviendo a caer en la melancolía que parecía ser su estado natural. Mis manos ya no sirven para trabajos de precisión. Además, ¿para qué molestarme? Nadie me lo ha pedido. Nadie valoraría el esfuerzo. Aquí solo somos números esperando nuestro turno para desaparecer. Esa respuesta me molestó profundamente, no por él, sino por la injusticia de un sistema que había convencido a un hombre talentoso de que ya no tenía nada valioso que ofrecer al mundo. Roberto, le dije con toda la firmeza que pude reunir en mi voz, durante 40 años usted construyó casas donde familias enteras crearon los recuerdos más preciosos de sus vidas. Sus manos han dado refugio y seguridad a cientos, tal vez miles de personas. No me venga con que ya no sirven para nada. Lo que pasa es que ha olvidado quién es realmente. Esa tarde, mientras Roberto dormía su siesta obligatoria en la habitación sofocante, decidí tomar cartas en el asunto. Busqué al doctor Morales en su oficina, que estaba decorada con diplomas y fotografías de eventos del asilo. Era un hombre de unos 50 años, con canas prematuras pero ojos bondadosos que sugerían que realmente se preocupaba por los residentes bajo su cuidado. Doctor, necesito hablar con usted sobre Roberto Sandoval. Le dije directamente, sin rodeos. Es un hombre extraordinariamente talentoso que se está marchitando aquí porque cree que ya no puede contribuir en nada. El director me recibió con amabilidad, ofreciéndome una taza de café que agradecí inmensamente. Es un hombre muy triste desde que llegó, admitió. Su familia lo trajo aquí después de que intentara reparar una gotera en su casa y se cayera de una escalera. Desde entonces, parece haber perdido toda confianza en sí mismo. Le expliqué que Roberto era un ingeniero civil con décadas de experiencia, que tenía conocimientos invaluables sobre construcción y reparaciones. Doctor, este asilo necesita muchas mejoras. Los jardines están descuidados, hay muebles dañados en el salón común, la cerca perimetral se está cayendo a pedazos. ¿Hay algún proyecto de mantenimiento en el que Roberto pueda participar? No como trabajo forzado, sino como una oportunidad de sentirse útil nuevamente. Doctor Morales reflexionó por un momento, tamborrileando los dedos sobre su escritorio. La verdad, señora Esperanza, es que el presupuesto para mantenimiento es muy limitado. Necesitamos reparar varios muebles, la cerca del jardín está efectivamente en mal estado. Y hemos estado posponiendo muchas mejoras porque no tenemos los recursos. Pero no sé si Roberto esté en condiciones físicas o emocionales para manejar ese tipo de responsabilidad. Déjeme intentarlo. Le pedí con toda la convicción que pude reunir. Solo necesita sentirse útil nuevamente, sentir que puede hacer una diferencia. Si le damos una oportunidad de demostrar su valor, estoy segura de que florecerá como una planta que ha estado esperando agua durante meses. El doctor aceptó dar una oportunidad a mi plan, aunque con cierta reticencia comprensible. Al día siguiente, conseguí que Lucía, la enfermera más querida y respetada del asilo, me ayudara con mi estrategia. Lucía era una mujer de unos 68 años que había dedicado su vida al cuidado de adultos mayores y tenía un corazón tan grande como su experiencia. Lucía, ¿podría pedirle a Roberto que examine el banco roto del jardín? Dígale que es una evaluación oficial para la seguridad de los residentes. Le expliqué mi plan. Lucía, que tenía la sabiduría de alguien que había visto muchas vidas transformarse con pequeños gestos de esperanza, entendió inmediatamente lo que estaba tratando de lograr. Cuando Roberto recibió la solicitud oficial de evaluar la seguridad del banco, algo mágico cambió en su postura corporal. Se irguió ligeramente, sus hombros se enderezaron y por primera vez en semanas
caminó con un propósito definido. ¿Realmente necesitan que haga una evaluación profesional?, preguntó con una voz que mostraba la primera chispa de esperanza que había visto desde su llegada. Por supuesto, Roberto, le aseguré, fingiendo sorpresa por su pregunta. Usted es el único aquí con experiencia profesional en construcción y seguridad estructural. Su opinión es invaluable para mantener seguros a todos los residentes. Durante las siguientes horas, observé con creciente emoción cómo Roberto examinaba el banco, deteriorado con renovado interés profesional. Se acercó al mueble dañado con la meticulosidad de un experto, examinando cada tabla suelta, cada tornillo oxidado, cada signo de deterioro estructural. Sacó de su bolsillo una pequeña libreta que había traído desde su antigua casa y comenzó a tomar notas con una letra temblorosa pero decidida, dibujando diagramas simples que mostraban los problemas y las posibles soluciones. Pidió herramientas básicas al personal de mantenimiento, un martillo, destornilladores, una sierra pequeña, y comenzó a trabajar con una concentración que no había mostrado desde su llegada al asilo. Sus manos, que temblaban incontrolablemente durante las comidas, se volvían sorprendentemente firmes cuando tenían un propósito real, cuando estaban haciendo lo que habían hecho durante décadas de experiencia profesional. El proceso de reparación tomó 2 días completos. Roberto trabajaba lentamente, tomando frecuentes descansos, pero con una determinación que me llenaba de alegría. Otros residentes comenzaron a acercarse para observar su trabajo, algunos ofreciendo comentarios o pequeñas sugerencias, creando una atmósfera de comunidad que había estado ausente en el asilo durante mucho tiempo. Cuando finalmente terminó la reparación, el banco lucía completamente renovado, más sólido y seguro que nunca. Otros residentes comenzaron a notarlo y a felicitarlo genuinamente por su excelente trabajo. Don Roberto, qué hermoso le quedó, comentó doña Mercedes, una señora de 80 años que había sido profesora. Se ve mejor que cuando era nuevo. Esa noche, Roberto me agradeció con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Esperanza, hacía meses que no me sentía útil, que no sentía que podía contribuir en algo positivo al mundo, me dijo con voz entrecortada por la emoción. Gracias por recordarme quién soy realmente, por no dejar que me rindiera completamente. Sonreí, sabiendo que mi plan estaba funcionando mejor de lo que había esperado inicialmente. Pero también sabía que esto era solo el primer paso de una estrategia mucho más amplia y ambiciosa. Tenía que encontrar la manera de que Roberto recuperara completamente su confianza en sí mismo, y simultáneamente tenía que preparar el terreno para el momento en que revelaría la verdad completa a Patricia. Una semana después de la exitosa reparación del banco, decidí que era hora de revelar la siguiente fase de mi plan a Roberto. Esa mañana, mientras desayunábamos en el comedor ruidoso del asilo, le pregunté directamente: Roberto, ¿qué haría si tuviera una segunda oportunidad real de demostrarle a su hijo y a su familia que aún puede hacer contribuciones significativas al mundo? Roberto casi se atragantó con su tostada integral. ¿De qué está hablando exactamente, Esperanza? ¿Qué tiene en mente? Sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y cautela, como si temiera hacerse ilusiones solo para ser decepcionado nuevamente. Le expliqué que había estado observando cuidadosamente el asilo durante las últimas semanas, identificando problemas y oportunidades de mejora. Los jardines necesitaban estructuras nuevas para que los residentes pudieran disfrutar del aire libre de manera más cómoda y segura. Había muebles dañados en el salón común que necesitaban reparación profesional. La cerca perimetral estaba deteriorándose peligrosamente. Y había múltiples problemas menores de mantenimiento que se habían ido acumulando durante años por falta de presupuesto y atención. Este lugar necesita desesperadamente a un ingeniero experimentado que pueda evaluar, planificar y supervisar las mejoras necesarias, le dije con total convicción. Y casualmente, conozco al mejor ingeniero retirado de toda la ciudad, alguien con 40 años de experiencia construyendo hogares hermosos y funcionales.
Roberto me miró con incredulidad total, como si mis palabras fueran demasiado buenas para ser realidad. Pero Esperanza, yo ya no puedo manejar trabajos grandes y complejos. Mis manos tiemblan, me canso fácilmente. Mi mente ya no es tan aguda como solía ser. Su voz se fue apagando, mostrando todas las inseguridades que había desarrollado desde la muerte de su esposa. Le tomé las manos temblorosas entre las mías, sintiendo la textura de décadas de trabajo honesto. Roberto, sus manos construyeron hogares hermosos durante 40 años. No necesitan ser perfectas para seguir siendo valiosas, solo necesitan ser suyas. Y su mente tiene 4 décadas de experiencia y sabiduría que ningún ingeniero joven puede igualar. Esa tarde, fui a ver al doctor Morales con una propuesta mucho más ambiciosa que mi sugerencia anterior. Doctor, tengo una idea que podría beneficiar enormemente a todos los residentes de este asilo, le dije, sentándome en la silla frente a su escritorio. Roberto es un ingeniero civil muy experimentado y podría supervisar todas las reparaciones y mejoras que necesita este lugar. Sería una actividad terapéutica extraordinaria para él, y el asilo se beneficiaría inmensamente de su experiencia profesional. Doctor Morales se mostró intrigado, pero también preocupado por los aspectos prácticos. Señora Esperanza, es una idea fascinante, pero ¿cómo financiaríamos los materiales necesarios para esas mejoras? Nuestro presupuesto de mantenimiento es extremadamente limitado, y no podemos permitirnos gastos adicionales significativos. Aquí llegaba la parte más delicada y crucial de mi plan maestro. Doctor, yo me haré cargo personalmente de todos los costos de materiales y herramientas, le dije, observando cómo su expresión cambiaba de sorpresa a confusión total. Pero señora Esperanza, ¿no había mencionado su hija que ustedes tenían dificultades económicas? ¿No fue esa una de las razones por las que...? Su pregunta quedó colgando en el aire, mostrando su genuina preocupación y confusión. Le interrumpí suavemente, midiendo cada palabra cuidadosamente. Doctor, hay aspectos de mi situación que mi hija no conoce completamente. Tengo algunos ahorros que he guardado durante años para situaciones especiales, para momentos en los que realmente pueda hacer una diferencia significativa. Y creo que este es exactamente ese momento. No todos en el Hogar San Rafael estaban contentos con nuestro proyecto ambicioso de mejoras. Algunos residentes más veteranos, especialmente Carmen Rodríguez, una mujer de 75 años que había estado viviendo en el asilo durante 5 largos años, veían con profunda desconfianza y resentimiento nuestras actividades innovadoras. Carmen había desarrollado una mentalidad de resignación total, y nuestra energía y optimismo parecían amenazar la tranquilidad mórbida que había construido a su alrededor. ¿Quién se cree que es esa Esperanza?, la escuché murmurar venenosamente durante el almuerzo, hablando con un pequeño grupo de residentes que habían formado una especie de club de pesimistas. Llegó aquí hace apenas 2 semanas y ya quiere cambiar todo, como si fuera la dueña del lugar. Esto es un asilo para ancianos, no un circo de ilusiones. Carmen había logrado crear un pequeño grupo de seguidores entre los residentes más pesimistas y derrotados, aquellos que habían aceptado completamente que sus vidas habían terminado y que solo esperaban la muerte en silencio. Era una coalición de desesperanza que veía nuestros esfuerzos como una amenaza a su filosofía de rendición total. Esto es un asilo, no una escuela de arquitectura para viejos delirantes, le dijo Carmen cruelmente a Roberto cuando él estaba cuidadosamente midiendo el área del jardín para planificar la construcción de una pérgola que proporcionaría sombra a los residentes durante los días calurosos. Deberían aceptar de una vez que ya no sirven para nada productivo y simplemente descansar en paz hasta que les llegue su hora. Esas palabras hirieron profundamente a Roberto, quien aún tenía la autoestima frágil después de meses de sentirse inútil e invisible. Esa noche, lo encontré sentado al borde de su cama con la cabeza entre las manos, una imagen de desaliento que me partió el corazón. ¿Y si Carmen tiene razón?, me preguntó con voz quebrada.
¿Y si solo estoy fingiendo que puedo hacer algo útil? Mis manos tiemblan constantemente. Me canso mucho más fácilmente que antes, y ayer confundí las medidas 2 veces consecutivas. Me senté a su lado en la cama estrecha y le tomé la mano con toda la ternura que pude transmitir. Roberto, durante 40 años consecutivos, usted construyó hogares hermosos y funcionales donde familias enteras crearon los recuerdos más preciosos de sus vidas. ¿Realmente cree que Carmen construyó algo más valioso que amargura y resentimiento durante sus 5 años aquí? Él me miró con ojos llenos de tristeza y dudas. Pero Esperanza, ella no se equivoca completamente. Soy viejo. Mis habilidades físicas y mentales han disminuido considerablemente. Ya no soy el ingeniero competente que solía ser. Su voz se fue apagando, mostrando lo profundamente que las críticas habían afectado su confianza recientemente recuperada. Roberto, le dije con toda la firmeza y convicción que pude reunir, sus habilidades no han desaparecido, se han transformado y madurado. Ya no necesita construir casas perfectas para familias jóvenes que tienen toda la vida por delante. Ahora necesita construir algo mucho más valioso: esperanza y propósito para personas como nosotros, que hemos sido descartadas por una sociedad que solo valora la juventud. Eso requiere una sabiduría y una perspectiva que solo se obtienen con los años de experiencia que usted tiene. Al día siguiente, las críticas y la resistencia se intensificaron dramáticamente cuando Roberto tropezó ligeramente mientras llevaba algunas herramientas desde el cobertizo de mantenimiento hasta el jardín. No se lastimó, fue solo un traspiés menor causado por una pequeña depresión en el suelo. Pero Carmen y sus seguidores aprovecharon el incidente como si fuera la prueba definitiva de sus argumentos. ¿Ven lo que les dije?, declaró Carmen con satisfacción cruel. Es extremadamente peligroso que un anciano tembloroso y frágil esté manejando herramientas pesadas y caminando por el asilo cargando cosas. Alguien podría resultar gravemente herido, y entonces el asilo tendría problemas legales serios. Esto es una irresponsabilidad total. La tensión en el asilo llegó a su punto máximo cuando Carmen decidió formalizar sus quejas y se dirigió directamente al doctor Morales con una delegación de residentes descontentos. «Doctor», le dijo en tono autoritario, «este proyecto experimental está alterando completamente la paz y tranquilidad que necesitamos los residentes mayores. Estamos aquí para descansar y recibir cuidados médicos, no para hacer trabajo de construcción que podría ser peligroso para nuestra salud». La situación se complicó aún más cuando Carmen mencionó que había escuchado rumores sobre gastos inusuales en materiales y herramientas. «¿De dónde está saliendo el dinero para todo esto?», preguntó con suspicacia. «Porque si el asilo está gastando recursos que deberían destinarse a nuestro cuidado médico en estos proyectos innecesarios». Esa tarde, el doctor Morales me llamó a su oficina con una expresión de preocupación evidente en su rostro. «Señora Esperanza, entiendo perfectamente sus buenas intenciones y he visto los efectos positivos que el proyecto ha tenido en Roberto y en algunos otros residentes. Pero varios residentes se sienten incómodos con los cambios y hay preocupaciones legítimas sobre la seguridad. Tal vez deberíamos reconsiderar el alcance del proyecto». Sentí que mi plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba ante mis ojos. Todo el progreso que habíamos logrado, toda la confianza que Roberto había recuperado, estaba en peligro de perderse por las quejas de personas que habían elegido rendirse ante la vida. «Doctor», le dije con toda la dignidad que pude reunir, «deme una oportunidad más. Permítame demostrarle que esto puede funcionar de manera segura y beneficiosa para todos». «Señora Esperanza, también debo preguntarle directamente sobre el financiamiento del proyecto. Carmen ha planteado algunas preguntas válidas sobre los gastos y necesito asegurarme de que todo esté en orden desde el punto de vista administrativo y legal». Era el momento que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. «Doctor, como le mencioné anteriormente, tengo recursos personales que estoy dispuesta a invertir en este proyecto. Puedo proporcionarle toda la documentación necesaria
para demostrar que el financiamiento es legítimo y que no representa ningún riesgo para el asilo. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente desanimado por los eventos del día, saqué el sobre de mi abrigo y lo contemplé durante horas. Dentro estaba no solo la prueba de que tenía recursos financieros suficientes para enfrentar cualquier obstáculo, sino también la carta que había escrito para Patricia explicando toda la verdad sobre nuestra situación. Me di cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión crucial. Podía revelar parcialmente mi situación económica para salvar el proyecto y proteger a Roberto, o podía mantener mi secreto y arriesgarme a que todo se desmoronara. Pero también sabía que si revelaba el dinero sin explicar el contexto completo, podría crear más problemas de los que resolvería. Decidí que era hora de tomar medidas más drásticas y estratégicas. Si Carmen y sus seguidores querían una batalla, la tendrían. Pero no sería una batalla de palabras amargas o de quejas mezquinas. Sería una batalla de resultados tangibles que ningún pesimista podría negar o criticar. Al día siguiente, busqué a Lucía temprano en la mañana, antes de que comenzaran las actividades regulares del asilo. Lucía, necesito su ayuda para algo muy importante, le dije. ¿Conoce a algunos residentes que podrían estar interesados en participar activamente en el proyecto? Personas que no se hayan dejado convencer por el pesimismo de Carmen. Lucía, con su sonrisa maternal y su sabiduría acumulada durante décadas de trabajo con adultos mayores, entendió inmediatamente la gravedad de la situación. Conozco a varios residentes que estarían encantados de participar, Esperanza. Don Fernando Castillo era carpintero durante 30 años antes de jubilarse. Doña Isabel Moreno trabajaba en jardinería y diseño de paisajes, y don Mario Vázquez era electricista certificado. Todos ellos han estado observando el proyecto con interés, pero han sido demasiado tímidos para ofrecerse voluntariamente. ¿Cree que estarían dispuestos a formar un equipo oficial de trabajo con Roberto como supervisor? Pregunté con esperanza renovada. Necesitamos demostrar que este no es un proyecto caprichoso de dos ancianos nostálgicos, sino una iniciativa seria que puede beneficiar a toda la comunidad del asilo. Lucía asintió con entusiasmo. Estoy segura de que aceptarían. Don Fernando especialmente ha estado comentando sobre lo impresionado que está con el trabajo de Roberto en el banco del jardín. Y doña Isabel ha mencionado varias veces que le encantaría ayudar a planificar algunas mejoras en las áreas verdes. Cuando Roberto supo que tendría un equipo completo de apoyo profesional, su actitud cambió de manera tan dramática que parecía una persona completamente diferente. ¿Realmente quieren trabajar conmigo?, preguntó con incredulidad total, como si la idea de que otros residentes valoraran sus habilidades fuera demasiado maravillosa para ser real. ¿No temen que mis limitaciones los retrasen o pongan en peligro el proyecto? Por supuesto que quieren trabajar con usted, le aseguré con total convicción. Roberto, usted no es solo un participante en este proyecto, es el ingeniero jefe, el supervisor técnico que puede organizar y coordinar todas las habilidades individuales en un esfuerzo cohesivo y efectivo. Todos aquí tenemos habilidades valiosas que han estado dormidas durante años, pero necesitábamos a alguien con su experiencia y liderazgo para despertarlas y organizarlas. Durante las siguientes semanas, fui testigo de una transformación extraordinaria en Roberto que superó todas mis expectativas más optimistas. Cada mañana se levantaba con un propósito claro y definido. Se duchaba y se vestía con el cuidado de alguien que tiene responsabilidades importantes. Revisaba meticulosamente los planos que había dibujado con manos que temblaban cada vez menos y dirigía a su pequeño pero dedicado equipo con la confianza natural y la autoridad ganada de un profesional experimentado que había redescubierto su valor. El primer proyecto importante que completaron como equipo fue la reparación completa y la modernización de la cerca perimetral del jardín. Roberto diseñó un sistema de refuerzo estructural que era elegante en su simplicidad, pero extraordinariamente efectivo en su funcionalidad. Don Fernando cortó la madera nueva con la precisión de décadas de experiencia en carpintería
midiendo 2 veces y cortando una vez con la paciencia que solo viene con la verdadera maestría. Doña Isabel seleccionó cuidadosamente las plantas trepadoras y los arbustos que crecerían junto a la cerca renovada, creando un diseño paisajístico que era tanto hermoso como funcional. Don Mario instaló un sistema de iluminación nocturna discreto pero efectivo que haría que el jardín fuera seguro y accesible, incluso después del atardecer. Cuando terminaron la cerca renovada, el resultado era tan profesional e impresionante que hasta Carmen tuvo que admitir, aunque a regañadientes y en voz baja, que el trabajo era de calidad excepcional. «No está mal para un grupo de ancianos», murmuró, aunque sus ojos traicionaban cierta admiración involuntaria que no podía ocultar completamente. Pero Roberto había ganado algo infinitamente más valioso que la aprobación grudging de Carmen. Había recuperado completamente su confianza en sí mismo y su sentido de propósito en la vida. El cambio en su postura corporal era notable, sus hombros estaban más rectos, caminaba con pasos más seguros y su voz tenía la firmeza y autoridad de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Una tarde particularmente memorable, mientras Roberto explicaba detalladamente los planos técnicos de la pérgola, proyectada a su equipo entusiasta, me di cuenta de que ya no era ni remotamente el hombre quebrantado y desesperanzado que había llegado al asilo con una maleta cerrada y el corazón destrozado. Sus ojos brillaban con el entusiasmo genuino de alguien que había redescubierto no solo su propósito, sino también su pasión por crear cosas hermosas y funcionales. «Esperanza», me dijo esa noche mientras nos preparábamos para dormir en nuestra habitación compartida. «No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy por lo que ha hecho por mí. Cuando llegué aquí, hace apenas un mes, estaba completamente convencido de que mi vida había terminado, de que ya no tenía nada valioso que ofrecer al mundo. Ahora siento que está comenzando la etapa más significativa y satisfactoria de toda mi vida». Sonreí con una mezcla de alegría y satisfacción, sabiendo que mi plan estaba funcionando mucho mejor de lo que había imaginado en mis sueños más optimistas. Pero también sabía, con una certeza que me llenaba tanto de emoción como de nerviosismo, que el verdadero desafío estaba aún por venir. Patricia vendría a visitarme el próximo fin de semana, y sería el momento crucial de revelar toda la verdad. El sobre en mi abrigo parecía pesar más cada día que pasaba, como si supiera que su momento de importancia histórica estaba acercándose inexorablemente. Esa noche, a la luz tenue de la lámpara de la mesita de noche, escribí una carta nueva y adicional para Patricia, complementando y expandiendo la que ya tenía guardada en el sobre secreto. En esta nueva carta, le contaba detalladamente sobre Roberto, sobre cómo habíamos encontrado propósito y significado en un lugar que estaba supuestamente destinado al olvido y la espera pasiva de la muerte. Le expliqué sobre cómo el amor verdadero no se trata de cuidar a alguien como si fuera un objeto frágil e inútil, sino de permitir y fomentar que esa persona contribuya activamente al mundo, que haga una diferencia real en las vidas de otros. También le escribí sobre lo que había aprendido sobre la dignidad, sobre cómo había descubierto que mi valor como persona no dependía de que mi hija me necesitara económicamente, sino de mi capacidad de seguir creciendo, creando y contribuyendo sin importar mi edad o mis circunstancias. El viernes por la noche, exactamente una semana antes de la visita programada de Patricia, recibí una llamada telefónica que cambió completamente el curso de los eventos y me obligó a enfrentar las consecuencias dolorosas de mis decisiones pasadas. Era mi querido nieto Sebastián, de apenas 8 años, llorando inconsolablemente al teléfono con una angustia que me partió el corazón en 1000 pedazos. «Abuela Esperanza», sollozó con una voz quebrada que nunca debería escucharse en un niño tan pequeño. «Mamá y papá están peleando mucho, todos los días, y es muy feo. Mamá dice que gastaron demasiado dinero en poner a la abuela en el asilo y que ya no podemos hacer el viaje de vacaciones a la playa que habíamos planeado para todo el verano. Papá dice que tal vez
tengamos que vender el auto o cambiar mi escuela a una más barata. Mi corazón se hizo pedazos microscópicos. Mi adorada Patricia estaba sacrificando no solo las vacaciones familiares, sino potencialmente la estabilidad económica de toda su familia por pagar mi estadía innecesaria en el asilo. La culpa y el remordimiento me golpearon como un tsunami emocional. Sebastián, mi amor precioso, le dije con voz temblorosa, tratando de mantener la compostura para no asustarlo más. ¿Puedes pasarme con tu mamá? Necesito hablar con ella urgentemente. Cuando Patricia tomó el teléfono, su voz sonaba completamente agotada, como si hubiera estado llevando un peso imposible durante semanas. Mamá, Sebastián no debería haber escuchado esas conversaciones. Está alterado por cosas que no debería preocupar a un niño de su edad. Podía escuchar en su voz el esfuerzo desesperado por protegerme de la verdad, por mantener la ilusión de que todo estaba bien. Patricia, por favor dime la verdad completa. Le pedí con toda la firmeza que pude reunir. ¿Están teniendo problemas económicos graves por mi culpa? ¿Están haciendo sacrificios importantes para pagar el asilo? Hubo un largo silencio doloroso, lleno de todo lo que ninguna de las dos se atrevía a decir en voz alta. Mamá, dijo finalmente con voz quebrada, no es tu culpa. Tú no elegiste envejecer, no elegiste necesitar cuidados especializados, solo el asilo es significativamente más caro de lo que habíamos calculado inicialmente. Y con la inflación que ha afectado todo este año y los gastos escolares de los niños que han aumentado, su voz se quebró completamente. Pero no te preocupes, por favor. Encontraremos la manera de manejar todo. Siempre la encontramos. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. Me quedé despierta en la cama, escuchando la respiración tranquila y confiada de Roberto en la cama de al lado, completamente ajeno a la tormenta emocional devastadora que se desataba en mi interior. Mi querida hija, la niña que había criado con tanto sacrificio y amor después de que su padre nos abandonara, estaba sufriendo económicamente y emocionalmente por mantenerme en un lugar que yo ni siquiera necesitaba estar. El sobre en mi abrigo contenía la solución inmediata a todos sus problemas financieros, pero revelarlo sin el contexto adecuado significaría admitir que había estado mintiendo deliberadamente durante años, que había manipulado las emociones de mi propia hija para mantenerla cerca de mí. ¿Qué clase de madre hace eso? ¿Qué clase de persona permite que su familia se sacrifique por su orgullo y sus miedos? A las 3 de la madrugada, cuando ya no podía soportar más la ansiedad y la culpa, me levanté silenciosamente y fui al jardín del asilo. Me senté en el banco que Roberto había reparado con tanto cuidado y orgullo, y lloré como no había llorado en años. Lloré por todos los errores que había cometido, por todas las mentiras que había construido, por todo el dolor que había causado sin intención. ¿Qué clase de madre soy?, me pregunté en voz alta a las estrellas indiferentes. ¿Cómo pude permitir que mi necesidad egoísta de sentirme necesaria lastimara a mi propia hija? ¿Cómo pude ser tan ciega a su sufrimiento? Las preguntas se multiplicaban en mi mente, como un eco doloroso de reproches que me merecía completamente. Roberto me encontró allí cuando salió a caminar al amanecer, como había desarrollado la costumbre de hacer desde que había recuperado su propósito y energía. Esperanza, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal?, preguntó con genuina preocupación sentándose a mi lado en el banco que habíamos convertido en un símbolo de esperanza y renovación. Entre lágrimas incontrolables, le conté toda la verdad completa y dolorosa. Sobre el dinero escondido durante décadas, sobre las mentiras cuidadosamente construidas que había mantenido durante años, sobre cómo mi necesidad desesperada de sentirme necesaria había lastimado profundamente a mi propia hija, la persona que más amaba en el mundo. He sido una egoísta terrible, le dije con voz entrecortada. Fingí ser pobre para mantener a Patricia emocionalmente dependiente de mí, y ahora ella se está sacrificando económicamente y destruyendo la estabilidad de su familia por una madre que ni siquiera necesita estar aquí. Soy una manipuladora y una mentirosa.
Roberto me escuchó en silencio completo, con la sabiduría y paciencia de alguien que había vivido lo suficiente para entender la complejidad terrible y hermosa del corazón humano. Todas las formas en que el amor puede volverse destructivo cuando está mezclado con miedo y desesperación. Esperanza, me dijo finalmente con voz suave pero firme. Todos cometemos errores terribles cuando tenemos miedo. Usted tenía miedo de perder a su hija, exactamente igual que yo tenía miedo de ser completamente inútil e invisible. Pero ahora tiene la oportunidad de corregir las cosas, de hacer lo correcto. Sus palabras tenían la autoridad de alguien que había pasado por su propia transformación dolorosa pero necesaria. Tenía razón, por supuesto. Era hora de dejar de lado completamente el orgullo, las excusas y los miedos, y hacer lo que debería haber hecho desde el principio: decir la verdad y actuar con integridad total. Esa mañana, con las manos temblando de nerviosismo pero con una determinación que no había sentido en años, llamé a Patricia y le dije que necesitaba hablar con ella urgente e inmediatamente. Ven hoy en lugar de esperar al fin de semana, le pedí. Hay algo extremadamente importante que debo contarte, algo que va a cambiar todo entre nosotras. Su preocupación fue evidente e inmediata. ¿Estás enferma, mamá? ¿Te diagnosticaron algo grave? No, hija, no estoy enferma físicamente, pero necesito pedirte perdón por algo que hice hace mucho tiempo, algo que ha estado afectando nuestras vidas durante años sin que tú lo supieras. Cuando colgué el teléfono, Roberto me puso la mano en el hombro con un gesto de apoyo y solidaridad. Está haciendo lo correcto, Esperanza, me dijo. Y cuando su hija vea todo lo que hemos logrado aquí, cuando entienda la transformación que ha experimentado, se dará cuenta de que usted no necesita ser cuidada como una carga. Necesita ser respetada y valorada por la mujer extraordinaria que es. El sobre en mi abrigo ya no se sentía como un peso agobiante de secretos y mentiras. Se sentía como una llave que finalmente estaba lista para usar, una llave que abriría la puerta a la honestidad, la redención y una relación completamente nueva con mi hija. Mientras esperaba ansiosamente la llegada de Patricia, que había prometido venir esa misma tarde, después de reorganizar toda su agenda de trabajo, busqué el apoyo emocional y práctico de las dos personas en el asilo que más habían creído en nuestro proyecto desde el principio. Sabía que necesitaría toda la ayuda posible para manejar lo que podría ser la conversación más importante y difícil de mi vida. Lucía me encontró en el jardín, visiblemente nerviosa y agitada, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Señora Esperanza, ¿está bien? Roberto me contó que hoy viene su hija y que está muy preocupada por algo serio. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla? Me preguntó con esa capacidad especial que tienen las enfermeras experimentadas para leer las emociones de las personas como si fueran libros abiertos. Lucía, necesito pedirle un favor muy importante, le dije, tratando de controlar el temblor en mi voz. Cuando llegue Patricia, me gustaría que le mostrara personalmente todo lo que hemos logrado aquí con el proyecto de mejoras. Quiero que vea con sus propios ojos que no soy la anciana indefensa y dependiente que ella cree que soy. Necesito que entienda que he encontrado un propósito real aquí, que estoy contribuyendo de manera significativa. Por supuesto, señora Esperanza, respondió Lucía inmediatamente con su sonrisa maternal que siempre transmitía tanta calidez y seguridad. Pero antes de que continúe, ¿puedo decirle algo que he estado observando durante estas últimas semanas? Asentí, preparándome para escuchar lo que tenía que decir. En mis 20 años trabajando en este asilo, cuidando a cientos de residentes que han pasado por estas puertas, nunca había visto a alguien transformar tanto este lugar como lo han hecho usted y Roberto. No solo han mejorado físicamente las instalaciones, que era algo que necesitábamos desesperadamente, sino que han devuelto la esperanza y el sentido de propósito a muchos residentes que habían perdido completamente la voluntad de vivir. Sus palabras me conmovieron profundamente, pero también intensificaron mi ansiedad. Lucía,
¿Cree que hice mal en no contarle toda la verdad a Patricia desde el principio? ¿Cree que soy una madre terrible por haber mentido durante tantos años sobre mi situación real? Lucía reflexionó cuidadosamente por un momento antes de responder, eligiendo sus palabras con la sabiduría de alguien que había visto las complejidades más profundas de las relaciones familiares durante décadas. Señora Esperanza, a veces mentimos por amor, aunque sea un amor mal dirigido o confundido. No siempre está bien, y las consecuencias pueden ser dolorosas, pero los motivos son siempre comprensibles cuando vienen del corazón de una madre. Lo importante es que ahora está dispuesta a decir la verdad, sin importar lo difícil que sea. Una hora más tarde, el doctor Morales me llamó a su oficina, claramente preocupado por mi estado emocional y por los rumores que habían circulado sobre mi llamada telefónica de emergencia. Señora Esperanza, Lucía me contó que hoy viene su hija y que está enfrentando una situación personal difícil. Quiero que sepa que desde que usted y Roberto comenzaron el proyecto de mejoras, este lugar ha cambiado de manera extraordinaria. Me mostró un informe detallado que había preparado para la administración del asilo. Las quejas de los residentes han disminuido en un 60%. La participación en actividades recreativas ha aumentado significativamente. Varios familiares han comentado sobre la mejora notable en el estado de ánimo y la salud mental de sus parientes, y hasta el personal de enfermería ha notado una atmósfera más positiva en todo el edificio. Usted ha logrado algo verdaderamente extraordinario aquí. Doctor, le dije, decidiendo que era hora de ser completamente honesta con él también. Hay algo importante que necesito contarle antes de que llegue mi hija, algo que explicará muchas cosas sobre mi situación. Le expliqué detalladamente sobre el dinero que había escondido durante décadas, sobre las mentiras que había construido cuidadosamente para mantener a Patricia cerca, y sobre cómo mi hija estaba ahora sacrificándose económicamente para mantenerme en un lugar que yo podía costear fácilmente. El doctor Morales me escuchó sin juzgar, con la comprensión profesional de alguien que había trabajado con familias en crisis durante toda su carrera. Señora Esperanza, entiendo perfectamente por qué hizo lo que hizo. El miedo al abandono es extremadamente común entre los adultos mayores, especialmente aquellos que han experimentado pérdidas significativas en el pasado. Pero lo que ha logrado aquí demuestra claramente que usted no necesita fingir necesidad o dependencia para tener valor. Su contribución habla por sí misma. ¿Cree que Patricia entenderá cuando le explique todo? Le pregunté sin poder ocultar la ansiedad en mi voz. ¿Cree que podrá perdonarme por haber mentido durante tantos años? Creo que cuando Patricia vea todo lo que ha construido aquí, cuando observe la transformación que ha experimentado y el impacto positivo que ha tenido en tantas vidas, entenderá que su madre no es alguien que necesita ser cuidada como una carga. Respondió con convicción. Es alguien que puede cuidar a otros, que puede liderar, que puede hacer una diferencia real en el mundo. Eso es mucho más valioso que la dependencia económica. El doctor Morales también me ofreció algo inesperado. Señora Esperanza, he estado pensando en formalizar el programa que ustedes han creado. Me gustaría proponer a la administración que Roberto sea nombrado oficialmente como coordinador de mejoras y actividades productivas, con un pequeño salario simbólico, y me gustaría invitarla y usted a ser la asesora del programa de propósito para adultos mayores. Esto no solo validaría oficialmente su trabajo, sino que podría servir como modelo para otros asilos. Esa tarde, mientras Roberto y su equipo terminaban de instalar los últimos detalles de la pérgola, que había quedado hermosa y funcional, proporcionando sombra perfecta para que los residentes pudieran disfrutar del jardín incluso en los días más calurosos, me di cuenta de que tenía el apoyo completo de las personas más importantes en mi nueva vida. Lucía, el doctor. Morales, Roberto, don Fernando, doña Isabel, don Mario, y todos los residentes que habían participado en el proyecto sabían exactamente quién era yo realmente. Conocían mis capacidades,
mi determinación, mi habilidad para liderar y transformar situaciones difíciles. Ahora solo necesitaba que la persona más importante en mi vida, mi querida hija Patricia, también lo supiera. Cuando finalmente vi el auto familiar de Patricia acercarse lentamente por la entrada principal del asilo, respiré profundamente y toqué el sobre en mi abrigo por última vez. Después de tantos años de secretos y medias verdades, había llegado finalmente el momento de la verdad completa y absoluta. Patricia llegó con una expresión de profunda preocupación y cansancio visible que me partió el corazón inmediatamente. Llevaba puesto el mismo vestido que usaba para ir a trabajar, arrugado por las prisas, y noté que había perdido peso desde la última vez que la había visto. Las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros me mostraron claramente los sacrificios que había estado haciendo sin que yo lo supiera. Los efectos de la presión económica y emocional eran evidentes en cada línea de fatiga de su rostro. «Mamá, ¿qué pasa?» «Sonabas muy angustiada y urgente por teléfono», dijo, abrazándome con una mezcla de amor y preocupación. «¿Te diagnosticaron algo serio? ¿Hay algún problema médico que no me has contado?» Su voz temblaba ligeramente, revelando todo el miedo que había acumulado durante el viaje hasta el asilo. «Hija, antes de explicarte todo lo que necesito decirte, quiero mostrarte algo muy importante», le dije, tomando su mano con tanta ternura como pude transmitir. «Necesito que veas lo que he estado haciendo aquí, lo que hemos logrado construir». La guié cuidadosamente por el jardín renovado, donde Roberto y su equipo estaban aplicando los toques finales a la pérgola que habían construido con tanto orgullo y dedicación. «¿Recuerdas que te mencioné por teléfono el proyecto de mejoras que estábamos organizando?», le pregunté, mientras señalaba las estructuras nuevas y renovadas que transformaban completamente el aspecto del lugar. Patricia observó todo con sorpresa genuina y creciente asombro. «¿Todo esto lo hicieron ustedes? ¿Los residentes del asilo construyeron todas estas mejoras?». En ese momento, Lucía se acercó a nosotras exactamente como habíamos planeado, con el momento perfecto que solo alguien con su experiencia podía ejecutar. «Señora Patricia, soy Lucía Herrera, enfermera del asilo, y hoy he tenido el privilegio de trabajar aquí durante 20 años. Su madre ha sido absolutamente extraordinaria. Ha organizado y liderado el proyecto de mejoras más exitoso y transformador que hemos tenido en toda la historia de esta institución». Patricia me miró con una expresión de incredulidad total, como si estuviera viendo a una persona completamente diferente de la madre que creía conocer. «Mamá, ¿tú organizaste todo esto?». Su voz mostraba una mezcla de sorpresa, admiración y confusión que me llenó de una esperanza cautelosa. En ese momento Roberto se unió a nosotras con sus ojos brillando de orgullo genuino y gratitud profunda. «Señora Patricia, su madre literalmente me salvó la vida», le dijo con voz emocionada. «Cuando llegué aquí hace 2 meses estaba completamente convencido de que ya no servía para nada, de que mi vida había terminado y que solo era una carga para mi familia. Su madre me demostró que aún podía contribuir de manera significativa al mundo, que mis habilidades y experiencia todavía tenían valor». Patricia escuchaba en silencio, tratando de procesar esta nueva imagen de su madre que contradecía completamente la percepción que había tenido durante años. La mujer dependiente y frágil que creía que necesitaba cuidados constantes estaba siendo descrita como una líder, una organizadora, una persona que transformaba vidas. «Ven, siéntate conmigo aquí», le dije, guiándola hacia el banco que Roberto había reparado con tanto amor y cuidado. El mismo banco donde habíamos comenzado esta transformación extraordinaria. «Patricia, hay algo fundamental que debo contarte, algo que debí haberte dicho hace muchos años pero que no tuve el valor de revelar». Saqué el sobre de mi abrigo con manos que temblaban tanto de nerviosismo como de determinación. Había llegado el momento que había estado temiendo y esperando durante meses. «Hija, durante todos estos años te he mentido sobre algo muy importante.
No soy la mujer pobre y dependiente que tú crees que soy. Los ojos de Patricia se llenaron de confusión total. ¿Qué quieres decir, mamá? ¿De qué estás hablando? Su voz mostraba una mezcla de preocupación y desconcierto que me hizo sentir como la peor madre del mundo. Abrí el sobre con dedos temblorosos y le mostré los documentos bancarios que había guardado como secretos durante décadas. Hija, tengo dinero, mucho dinero. Durante décadas, además de trabajar como empleada doméstica durante el día, cosía ropa por las noches hasta que mis ojos se llenaban de lágrimas de cansancio. También planchaba ropa para otras familias los fines de semana. Hacía trabajos de limpieza extra y vendía comida casera a los vecinos. Cada peso, cada centavo que ahorré durante todos esos años, lo guardé religiosamente en una cuenta bancaria secreta. Patricia tomó los documentos con manos que temblaban visiblemente, sus ojos escaneando los números que revelaban una realidad completamente diferente de la que había conocido toda su vida. «Mamá, ¿tienes dinero suficiente para...?» Su voz se fue apagando mientras procesaba la magnitud de lo que estaba descubriendo. «Para vivir cómodamente el resto de mis días sin depender de nadie», confirmé con voz quebrada. «Para pagar mi propia estadía en este asilo o en cualquier otro lugar sin que tú tengas que sacrificar las vacaciones familiares, la estabilidad económica de tu familia o el futuro educativo de mis nietos». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Patricia mientras la realidad de la situación se instalaba completamente en su mente. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué me mentiste durante tantos años? ¿Por qué me hiciste creer que eras pobre cuando no era cierto?» Su voz se quebró en una mezcla de dolor, confusión y algo que sonaba peligrosamente como traición. Mi corazón se rompió al ver el dolor en sus ojos, pero sabía que tenía que continuar con la verdad completa, sin importar lo dolorosa que fuera. Porque tenía miedo, hija, un miedo terrible y paralizante. Miedo de que si no me necesitabas económicamente, me abandonarías completamente, como lo hizo tu padre. «Mamá», dijo Patricia, llorando abiertamente ahora, «papá no nos abandonó por dinero. Nos abandonó porque era un cobarde que no pudo enfrentar la responsabilidad de ser padre, de ser esposo, de ser un hombre decente. No tuvo nada que ver con nuestra situación económica». Sus palabras me golpearon como un rayo de claridad que atravesó décadas de autoengaño. «Durante todos estos años», continué con voz entrecortada, «pensé que si tenía dinero, si no te necesitaba económicamente, o si tú no me necesitabas a mí, también me dejarías. Construí una mentira completa sobre nuestra situación financiera porque creía que la dependencia económica era la única forma de mantener el amor de mi hija». Patricia me abrazó con fuerza, ambas llorando años de malentendidos acumulados. «Mamá, yo nunca te habría abandonado, nunca. Te traje aquí porque pensé sinceramente que no podía cuidarte adecuadamente en casa, porque creí que merecías mejor atención médica y social de la que yo podía proporcionarte trabajando tiempo completo y cuidando a 2 niños pequeños». «Lo sé ahora», le dije entre lágrimas. «Y quiero que sepas que estos han sido algunos de los días más felices y significativos de mi vida en muchos años. No porque esté en el asilo, sino porque finalmente encontré mi verdadero propósito. Ayudé a Roberto a redescubrir el suyo, y juntos hemos creado algo hermoso y valioso que está beneficiando a muchas personas». Patricia me miró con ojos llenos de una mezcla de amor, respeto y lo que parecía ser admiración genuina. «Mamá, ¿puedes perdonarme por no ver quién eres realmente? Por tratarte como si fueras una anciana frágil que necesitaba ser cuidada en lugar de una mujer fuerte y capaz que puede transformar vidas y liderar proyectos importantes. Solo si tú puedes perdonarme por mentirte durante tantos años», respondí, «por manipular nuestras emociones y por permitir que tu familia se sacrificara por mi orgullo y mis miedos irracionales. En ese momento, supe que mi plan había funcionado de una manera que nunca había imaginado posible. No solo había recuperado mi relación con Patricia,
sino que habíamos establecido las bases para una relación completamente nueva, basada en honestidad, respeto mutuo y reconocimiento de nuestros valores individuales como personas, no solo como madre e hija dependientes. Hay algo más, le dije, mostrándole la segunda carta que había escrito. Quiero explicarte exactamente cómo planeo usar este dinero que he guardado. Una parte para vivir cómodamente sin ser una carga para tu familia, otra parte para financiar la expansión del programa que hemos creado aquí, y una tercera parte para establecer un fondo educativo para Sebastián y su hermana, para que nunca tengan que preocuparse por los costos de su educación. Patricia leyó la carta con lágrimas de gratitud y alivio. Mamá, esto va a cambiar todo. Los niños podrán mantener su escuela, no tendremos que vender el auto y podremos tomar esas vacaciones familiares que tanto necesitamos. Luego, me miró con una expresión que no había visto en años. Pero más importante que el dinero, me has demostrado que no eres mi responsabilidad, eres mi inspiración. 6 meses después de esa conversación, que cambió nuestras vidas para siempre, estoy sentada en mi propia casa nueva, en el hermoso jardín que Roberto diseñó especialmente para mí, con la misma dedicación y amor que había puesto en el proyecto del asilo. Decidí irme del Hogar San Rafael, pero no antes de establecer oficialmente el programa de propósito y contribución para adultos mayores, que ahora dirige Roberto como coordinador general, con un salario digno que le ha devuelto no solo su autoestima, sino también el respeto de su familia. Mi nueva casa es modesta pero cómoda, ubicada a solo 10 minutos del asilo para que pueda continuar supervisando el programa que hemos creado, y a 15 minutos de la casa de Patricia para que podamos vernos regularmente, sin que ninguna sienta obligación o dependencia. Es perfecta para esta nueva etapa de mi vida, esta etapa en la que finalmente soy completamente honesta sobre quién soy y lo que puedo ofrecer al mundo. Patricia viene a visitarme 3 veces por semana, no por obligación o culpa, sino porque genuinamente disfruta mi compañía y valora mis consejos y perspectivas sobre la vida. Mamá, me dijo la semana pasada mientras tomábamos té en el jardín, no puedo creer que durante tantos años pensé que necesitabas que te cuidara. En realidad, tú me has enseñado más sobre fortaleza, determinación y propósito en estos últimos meses que en todos los años anteriores combinados. El dinero que había escondido durante décadas ahora tiene un propósito claro y significativo que me llena de satisfacción. Una porción considerable la uso para vivir cómodamente y mantener mi independencia, demostrando que no soy una carga económica para nadie. Otra porción importante financia la expansión del programa del asilo, que ahora incluye talleres de carpintería, jardinería, electricidad básica y hasta clases de alfabetización digital. Una tercera porción la he destinado a un fondo educativo sustancial para Sebastián y su hermana menor, garantizando que nunca tengan que preocuparse por los costos de su educación universitaria. Abuela Esperanza, me dijo Sebastián durante su última visita, con esos ojos brillantes que tienen los niños cuando hablan de sus sueños, cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero ayudar a las personas mayores a sentirse importantes y valiosas, a descubrir que pueden hacer cosas increíbles sin importar su edad. Roberto continúa viviendo en el asilo, pero ahora por elección consciente, no por abandono familiar. Su transformación ha sido tan completa y evidente que su hijo viene a visitarlo regularmente, profundamente impresionado y orgulloso del trabajo de su padre. Papá, le dijo durante su última visita familiar, nunca imaginé que podrías crear algo tan hermoso e importante. Estoy realmente orgulloso de ti y lamento mucho haber dudado de tu valor. El programa que comenzamos como un proyecto simple de reparación de un banco ha transformado completamente la cultura y atmósfera del Hogar San Rafael. Ahora es reconocido como un modelo innovador, donde los adultos mayores no solo reciben cuidados pasivos, sino que contribuyen activamente a su comunidad y al mundo exterior. Doña Isabel dirige un programa de jardinería terapéutica
que suministra vegetales frescos a comedores comunitarios locales. Don Fernando enseña carpintería básica a jóvenes en situación de riesgo que vienen al asilo como parte de un programa de mentoría intergeneracional. Don Mario mantiene no solo toda la instalación eléctrica del asilo, sino que también ofrece servicios de reparación a familias de bajos recursos del vecindario. Hasta Carmen, la antigua crítica más vocal del proyecto, ahora participa activamente y con entusiasmo. Resulta que había sido maestra de primaria durante 40 años y ahora dirige un programa de alfabetización para adultos mayores que nunca tuvieron la oportunidad de aprender a leer correctamente. Esperanza, me dijo durante mi última visita al asilo, con una humildad que nunca había mostrado antes. Usted tenía razón desde el principio. No estamos aquí para esperar la muerte en silencio. Estamos aquí para seguir viviendo, creando, contribuyendo y haciendo que nuestras vidas tengan significado hasta el último día. El doctor Morales me ha invitado a dar conferencias y talleres en otros asilos de la ciudad y de otras provincias sobre el programa innovador que hemos desarrollado. Señora Esperanza, me dijo durante nuestra última reunión, lo que ustedes lograron aquí no es simplemente una mejora en las instalaciones físicas o en las actividades recreativas. Es un cambio fundamental de paradigma sobre lo que significa envejecer con dignidad, sobre cómo la sociedad puede valorar y aprovechar la sabiduría y experiencia de los adultos mayores. Pero quizás lo más importante y transformador es que Patricia y yo hemos construido una relación completamente nueva, basada en el respeto mutuo, la honestidad total y el reconocimiento de nuestros valores individuales como personas independientes. Ya no somos una madre dependiente y una hija obligada a cuidar. Somos dos mujeres adultas que se aman, se respetan, se apoyan mutuamente y disfrutan genuinamente de la compañía una de la otra. Mamá, me dijo Patricia ayer mientras caminábamos por mi jardín, admirando las flores que Roberto había ayudado a plantar. Me enseñaste que el amor verdadero no es cuidar a alguien como si fuera frágil e incapaz. El amor verdadero es reconocer la fortaleza de la otra persona, celebrar sus capacidades y permitir que brillen con luz propia sin tratar de controlar o limitar su potencial. Esta noche, mientras escribo en mi diario cómo he desarrollado la costumbre de hacer cada día, reflexiono sobre todo el camino extraordinario que hemos recorrido desde aquel día terrible cuando llegué al asilo con una maleta vacía y un corazón roto. Llegué sintiéndome como una carga inútil, con una maleta prácticamente vacía y un alma llena de desesperación, pero tenía algo infinitamente más valioso que las posesiones materiales. Tenía la determinación inquebrantable de demostrar que aún podía contribuir de manera significativa al mundo. El sobre que escondí en mi abrigo aquel primer día contenía dinero, sí, pero también contenía algo mucho más poderoso: esperanza. Esperanza de que nunca es demasiado tarde para encontrar un nuevo propósito y significado en la vida. Esperanza de que el amor verdadero trasciende completamente la dependencia económica o emocional. Esperanza de que, sin importar nuestra edad o nuestras circunstancias, siempre podemos elegir hacer una diferencia positiva en las vidas de otras personas. Mañana Roberto viene a almorzar a mi casa y juntos planeamos la siguiente fase de nuestro trabajo: un programa de mentoría intergeneracional donde adultos mayores con experiencia en diferentes campos ayuden a jóvenes en situación de riesgo a desarrollar habilidades laborales y perspectivas de vida. Porque hemos aprendido la lección más importante de nuestras vidas: que la verdadera juventud no se mide en años vividos, sino en la capacidad inquebrantable de soñar con un futuro mejor y trabajar activamente para crearlo. Mi nombre es Esperanza Méndez, tengo 70 años de edad, y esta es mi historia de cómo un aparente abandono doloroso se convirtió en el comienzo más hermoso, significativo y auténtico de mi vida. Una historia que demuestra que a veces, cuando creemos que todo ha terminado y que ya no tenemos nada valioso que ofrecer,
es precisamente cuando verdaderamente comenzamos a vivir con propósito, dignidad y la satisfacción profunda que viene de saber que nuestras vidas están haciendo una diferencia real en el mundo. Porque al final, he aprendido que la felicidad verdadera no viene de ser necesitada, sino de ser valiosa. No viene de depender de otros, sino de contribuir a la vida de otros. Y no viene de esconder quiénes somos realmente, sino de tener el valor de mostrar al mundo todo lo que podemos ser cuando nos damos la oportunidad de brillar.